Por eso al incidente le llaman el proceso chiquito dentro del proceso grande. Y es eso, vamos a resolverlo. Pero cuando yo abro un incidente, lo inicio con la petición del incidente. Luego el juez se pronuncia sobre el incidente, pensemos que dice lo admito. Después la otra parte se notifica, bien sea por estado o personalmente. ¿Y qué hace la otra parte? Lo contesta. Posiblemente hay pruebas que practicar, se practican y después se fallan. Miren que eso tiene una coherencia, una lógica, una dialéctica que es propia de los procesos democráticos. Entonces, democráticamente yo tengo derecho a pedir algo. El juez me dice si lo que estoy pidiendo por lo menos cumple los mínimos requisitos y me lo va a tramitar. Porque yo no voy a ir a pedir algo y si el juez ve que eso es totalmente descabellado y una vez me dice, no señor, se lo rechazo. Pero si el juez ve que es procedente, no está diciendo que tiene la razón, sino que reúne más o menos lógica, pues que le dice, yo lo admito y le corre traslado a la contraparte. La contraparte pues dirá algo, lo contesta, tiene un término muy breve que son 3 días. Después puede haber pruebas que practicar, se practican y se resuelven. Claro, un incidente de esos que lo decimos tan fácil, en la práctica puede demorarse mucho. Entonces ahí hay una clave, si el incidente es constitucional tiene que tener término. Y el término que sugerimos es parecido a la tutela, 10 días contados a partir de que se notifique la contraparte. ¿Por qué? Porque la notificación puede en algunos casos ser personal, en otros ser por estado, entonces eso nos cambiaría todo. ¿Sí? Va dándose. Pero decía, incidente de nulidad. Piensen en una nulidad por indebida notificación. Entonces alguien en un proceso lo notifica, él considera que lo notifican mal y llega al proceso y lo primero que hace es pedir ¿qué? La nulidad, ¿cierto? ¿Qué derecho está pidiendo que se le respete? Es un proceso de derecho de defensa. Es el debido proceso y eso no es constitucional. Eso es constitucional, totalmente constitucional. Ahora, ¿y por qué se tramita como incidente? Porque la ley lo dijo. Libertad de configuración legislativa. Claro, la ley lo dijo. ¿Y más o menos funciona bien? Más o menos funciona bien. Decimos más o menos porque pues todavía hay cosas que mejorar, pero más o menos funciona bien porque usted como demandado, cuando está en ese problema, usted tiene claro qué es lo que tiene que hacer. Usted sabe que usted en un caso de esos tiene que llegar a formular una nulidad. Y es inconstitucional. O preguntémoslo de otra manera. ¿Qué hubiese pasado si el legislador no hubiese consagrado el incidente de nulidad? ¿En qué estaríamos? Se pudiera tramitar como una simple petición sin ser incidente. Podría ser una simple petición. ¿Cómo no la tramitarían? Pues se aplicaría la regla general. Pues obviamente hay que darle traslado a la parte porque hay debido proceso. Claro, ahí es donde vienen los problemas, porque ahí uno sí tiene claro que hay debido proceso y por qué en la excepción de inconstitucionalidad no. A ver, ¿a qué me quiero referir con esto? Que el legislador en su libertad de configuración creó un incidente y dentro de ese incidente metió un tema constitucional, que fue el de la nulidad, y quedó perfecto. Digo casi perfecto porque creo que eso debió tener términos. Porque sabemos muchos que en algunos procesos se utiliza la nulidad para otras cosas. Para entorpecer el proceso, para dilatarlo, para hacer chanchulleros, etcétera, etcétera. Pero finalmente en casos, digámoslo, en los casos que están bien, pues la parte sabe exactamente qué hacer. Si eso no estuviera, podríamos tener 1000 hipótesis. Proponerlo y el juez perfectamente le podría decir, ¿usted por qué propone lo que no es? Si las nulidades son taxativas. No nos han contestado así. Y empieza uno a quedar, ¿cómo así? Pero un derecho fundamental, ¿cómo va a quedar desprotegido? Y ojo, podría quedar desprotegido, bajo la teoría de que las nulidades son taxativas. Entonces uno diría, no, pero en un estado avanzado, yo tendría que darle aplicación a la Constitución. Pero sin que se lo digan al juez, miren, les aseguro que serían más los casos donde se negaría que donde siquiera se lo tramitaría. O posiblemente resultaríamos metidos en una tutela. Porque claro, es violación del debido proceso y la tutela sirve para proteger derechos fundamentales.
Pero está ese incidente. ¿Qué nos muestra ese incidente? Nadie dice que es un incidente constitucional, pero es un incidente constitucional. Y no dicen que es constitucional simple y llanamente porque como lo reguló la ley. Pero resulta que el corazón de ese incidente de indebida notificación es la defensa del debido proceso. Porque nadie se puede defender si no se entera de que lo demandaron. A nadie se le puede garantizar el debido proceso si no se le permite defenderse. Juicio a sus espaldas. Es un juicio a sus espaldas. Entonces lo que a veces hemos ido pensando es, bueno, y eso que se hizo no puede tomarse un poco como ejemplo, no solamente para la excepción de inconstitucionalidad, sino incluso para más temas constitucionales. Claro, con un poquitico más de seriedad, con más de celeridad, con más de simplicidad. Procedimientos preferentes, breves y sumarios e informales. Entonces lo que estamos diciendo no es volver a esto una informalidad, sino dar unos mínimos elementos para que podamos tener una buena decisión. Entonces, ¿qué es lo que consideramos en este caso? Dentro de un procedimiento dúctil. ¿Qué quiere decir un procedimiento dúctil? Que va a haber algunos casos donde eso no se aplique. Ejemplo, si ya se venció todo y ya estamos en la sentencia, pues el juez eventualmente puede darle aplicación a la Constitución en la sentencia. No es que ahora nos volvamos más formalistas y que se pueda aplicar la Constitución y no porque no tramite un incidente. Pero digamos para el grueso de los casos, si alguno tiene un problema constitucional en un proceso, pues puede proponerlo. ¿Cómo proponerlo? Pues dar una mínima forma. ¿Cuál es la mínima forma? Decirle, usted tiene que pedir qué es lo que va a pedir. Y es apenas medio obvio, ¿no? Pues si yo estoy en un problema de esos, ¿qué es lo que le voy a pedir al juez? Que declare la excepción de inconstitucionalidad del artículo tal y como consecuencia lo inaplique. Miren que si nos ponemos a hacer un examen con muchos de los abogados que están ejerciendo y les decimos, redacten una petición de excepción de inconstitucionalidad, van a patinar todo lo que ustedes quieran. No van a encontrar. Entonces uno dice, pero es que volvemos al punto de formalistas. La forma es buena cuando la forma da sustancia, cuando la forma sirve para que lo sustancial se aplique. Y yo una cosa que sí creo es que el día que un código diga que usted puede pedir una excepción de inconstitucionalidad y le diga por lo menos que usted tiene que pedir, que indicar los hechos y si hay pruebas que pedir las diga, le aseguro que mucha gente va a interponer excepciones de inconstitucionalidad porque no se les ocurre. Y ese es el temor, lo que a veces nos da como la sensación de que eso es como la cumbia, que no tiene corazón. Nadie lo pide y está ahí, la figura es muy bonita, pero la gente no la pide. No saben. Entonces pedirla. Ahora, esa es una parte. La otra, ver el problema de los jueces, sobre todo de los jueces. Hay que pensar en que los jueces tenemos que hacer algo para protegerlos. No los dejemos tan solos. La mejor manera de tener un buen juez es que el juez tenga cómo justificar sus decisiones. Entonces imagínense en un juez cuando le proponen eso, no es lógico que a un juez le hagan una petición de excepción de inconstitucionalidad y la tengan en el despacho 6 meses. ¿Ustedes les parece eso lógico? No es lógico. Y presenten una excepción de inconstitucionalidad y verán que por ahí se les puede ir la cosa. Yo lo he hecho. ¿Y por qué se demora como 6 meses? Porque le presentan eso al juez y el juez no sabe qué hacer, no tiene idea qué hacer. Es un caso difícil para él. Entonces él se queda pensando, preguntándole a todo el mundo, me pusieron esto y este abogado loco, ¿por qué es un abogado loco? Le dio por citarme como fundamento a un caso de Estados Unidos. Imagínense, me mencionó a Marbury versus Madison. Loco, pidiendo cosas de Estados Unidos. Eso piensa. Y es el que no sabe. Y eso es lo que piensan. Y me demoró una vez un juez 6 meses para decirme que después me lo resolvía. Hablé con él diciéndole por qué y terminó resolviendo el tema violando la ley en vez de aplicar la excepción de inconstitucionalidad. De pronto en la baranda un día me dijo, doctor, usted lo que quiere es que me metan a la cárcel, ¿cierto? Me está pidiendo que no aplique la ley, yo no lo puedo hacer. Y sí, incumplió la ley, lo que pasa es que por fortuna nos favoreció y nadie le dijo nada. Pero eso piensa,
Si un código le dice al juez, cuando le propongan excepción de inconstitucionalidad, corra traslado por 3 días a la contraparte, miren, eso no se tiene que demorar ni un día. Entonces es una mínima regla que ayuda a que eso evolucione. Traslado por 3 días. Que la contraparte pueda en una democracia deliberativa argumentar. Si él dijo que eso era inconstitucional, pues él tiene que tener el derecho a decir por qué es constitucional o de pronto también decir que es inconstitucional. ¿Será que puede necesitar pruebas que practicar? De pronto. Tal vez como regla general no, porque uno lo que encuentra ahí es una confrontación normativa, ¿no? Pero de pronto sí. Vamos a poner este caso. La pertenencia. Presentan la demanda, la empresa de energía eléctrica, no sé si les alcancé a citar el caso que diga, pero la empresa de energía eléctrica pide que la declaren propietaria por prescripción adquisitiva de unos bienes que compró. Compró en posesión, se puede comprar la posesión y que la declaren propietaria. El juez admite la demanda, corre traslado, pues nadie se iba a oponer, que es de los de la represa del Guavio. Fijan los edictos, los publican ante los jueces competentes, ante los medios competentes. Todo se surte y llega el día de las pruebas. ¿Cuál es la primera prueba y la prueba que siempre habrá de decretarse en un proceso de pertenencia? La inspección. Inspección judicial. Porque está metida dentro del debido proceso. Tan fuerte es lo que dice el 407, que si no hay inspección judicial en un proceso de pertenencia, el proceso es nulo. No puede proferirse sentencia. Entonces, bueno, decretan la inspección judicial y se van. Y como dicen los muñequitos animados, cuando llegaron, encontraron el terreno de la inspección judicial lleno de agua. Pero no un charquito, lleno de agua, la represa del Guavio encima. Y el juez dice, ¿y ahora yo cómo hago? ¿Cómo hace la inspección judicial desde arriba? No es inspección judicial. Que en una lanchita y mirando a ver cómo era eso. No, porque la inspección judicial lo que quiso el legislador es que fuera y mirara a confrontar el terreno. Ver que lo que decía la demanda, los linderos coincidan. ¿Cómo van a coincidir? ¿Podría cambiarse esa inspección judicial por un dictamen pericial? No, diría, oiga, de pronto sí, ¿no? Pero resulta que en la pertenencia no, porque esa es una prueba que siempre hay que practicar. En cualquier otro proceso sí lo puede hacer usted. En otro proceso el juez puede cambiar la inspección por un peritazgo y da lo mismo. En la pertenencia no. Y dijo el juez, dijo, no, esto no se puede hacer, se devolvió. Y dijo el juez, hay un principio en derecho que dice que nadie está obligado a lo imposible. Llegamos a una represa donde no podemos hacerlo, yo no soy buzo, no me pueden obligar a hacer buzo, desde una lancha no puedo, si yo lo puedo hacer mi secretario tal vez no, la parte actora dijo que ellos no se metían, que él ni siquiera se mojaba un piecito. En fin, la ley me exige que para proferir sentencia debo hacer inspección judicial. Como yo no la puedo hacer porque no estoy obligado a lo imposible, si bien como un silogismo jurídico, entonces ¿cuál es la conclusión? Que me inhibo de resolver. Profirió decisión inhibitoria. Imaginen eso. Pero tampoco. No puede ser. ¿Cómo van a negar la administración de justicia? Eso es decir al juez, yo no soy juez. Tutela judicial efectiva. No hay tutela judicial efectiva. No hay acceso a la justicia. No hay jurisdicción. Entonces uno dice, en esos casos, si se presenta, entonces tramítese ese incidente, pues propóngase una excepción de inconstitucionalidad. ¿Excepción de qué? De ilegalidad. De inconstitucionalidad. Porque, ¿qué es la excepción de inconstitucionalidad? Dijimos, es un instrumento es sustancial porque permite que se aplique la Constitución aún en contra de la ley. Es argumentativo porque le permite al juez justificar por qué no aplica una ley. Y es procedimental porque tiene que haber, como dice, esto es habermasiano, como dice Habermas, tiene que haber un procedimiento, un discurso coherente, un discurso deliberativo. Entonces, ¿cómo es la deliberación? Pues el que quiere, a ver, ¿a quién le interesa ahí? A la empresa de energía. Decirle al juez, no señor juez, le pido que inaplique una norma legal. ¿Cuál? Artículo 407. ¿Qué dice el 407? Ordena hacer una inspección judicial. ¿Por qué?
¿Por qué ese artículo va en contra de la Constitución? ¿Qué parte de la Constitución? No diría 1, artículo 228, 229. 228, el que habla de primacía del derecho sustancial sobre formalidad. El 229 habla de acceso a la justicia. El acceso a la justicia se concreta con una decisión de fondo, que es tutela judicial efectiva. A mí no me garantizan el acceso a la justicia admitiéndome en una demanda. A mí no me garantizan el acceso a la justicia diciéndome, siga, pudo entrar al despacho. No, mi acceso a la justicia se hace efectivo es cuando hay una decisión de fondo, no cuando hay decisiones inhibitorias. Y si complementamos el acceso a la justicia con el debido proceso, llegamos a la tutela judicial efectiva. En otros países está en un solo artículo, aquí hay que darle una forma. Entonces, en general uno dice un artículo de la Constitución, aplicar una norma de la ley que miren que es buena en todos los casos, porque hablar de la inspección judicial en un proceso de pertenencia es inconstitucional. No, eso está bien, pero en ese caso se vuelve inconstitucional, porque aplicar la ley impide que se profiera sentencia, y no proferir sentencia es negar la tutela judicial efectiva. Entonces, ¿qué le va a pedir? Aplique la excepción de inconstitucionalidad del artículo 407 y en su lugar aplique directamente el 228, el 229 y el 29 de la Constitución. Debido proceso, acceso a la justicia y primacía de lo sustancial sobre las formas. Y sigue vigente la norma donde... Claro, ven, ahí es donde se demuestra que la excepción, de pronto la Corte ya dijo que eso era constitucional, pero se pueden aplicar en ese caso. Entonces, ¿qué debe hacer el juez? Si usted le plantea a un juez, queda loco, dice, ¿cómo así? Cambio que es la sola manera de decirle al juez, usted admita ese incidente y corra traslado por 3 días. ¿Saben qué logra usted con eso? Que hace que eso se mueva inmediatamente y tiene que ser, como es trámite constitucional, tiene que ser de trámite inmediato, como en una tutela, decir, y eso lo tendrá que decir, es un código procesal constitucional, no un código procesal civil. Procesal constitucional. Y ahí metemos al juez en el tema constitucional. ¿Y el juez qué hace? Corre traslado. ¿Qué hacemos? Le damos la oportunidad que el juez vaya pensando. Dice, bueno, yo corro traslado y voy mirando, voy reflexionando, voy consultando, voy analizando. Pero claro, como no le dicen forma, muchos jueces creen que es que ya tienen que resolver la excepción. Y claro, si a usted le dicen ya tiene que resolverla, pues usted se demora 6 meses, para después decir, no, más bien corro traslado. Y como nadie le dijo ni que tenía que tramitarlo inmediatamente, eso pasa con la excepción de inconstitucionalidad. Y si no me creen, cuando tengan procesos, propónganla y después me cuentan la experiencia, cómo les va. En cambio, esto es decirle, hay una forma, el corre traslado. La contraparte dice, miércoles, ¿y aquí qué fue lo que me plantearon? Y algo tendrá que decir, algo. Y en ese caso decimos normalmente el tema de control de constitucionalidad no tiene pruebas. Pero miren que aquí sí necesita una prueba. Mínimo el juez tiene que ir a mirar si efectivamente el agua existe o no. Porque les cuento, esto fue real. Y en otro caso había una inundación bajita y el demandante pues obviamente quería meterle un gol al juez. Entonces le dijo, miren, con esta sentencia del tribunal, cuando el inmueble está inundado usted no tiene que hacer la inspección judicial. Y resulta que sí estaba inundado, pero con un charquito así de chiquito. Eso es diferente. Entonces el juez sí tiene que ir a mirar a ver si efectivamente da para no hacer la inspección o no. Si da para hacerla, pues hay que hacerla, si no, pues no se hace. Se practica esa prueba, pero ¿qué es lo que decimos? 10 días tendría que reglamentarse. Desde que se notifica, es decir, se admite y se notifica. Tiene 3 días y ya el juez le empezó a correr el tiempo. Entonces, si tiene, por ejemplo, esa inspección en un proceso dúctil, no tiene que esperarse a ver qué le contestan, sino de una vez en el mismo acto, en el mismo auto, que dice, admito, puede señalar fecha y hora para irse a mirar el terreno. ¿Por qué? Porque sabe que a partir de ese momento le van a contar 10 días. Y en esos 10 días, como en una tutela, tiene que practicar la prueba. Y tiene que practicarla, porque ahí ya metemos al juez en un activismo. Tiene que estar interesado en resolver eso. Porque es un tema de ley, no es un tema de partes. Vence ese término y el juez tendría, decimos, que fijar fecha y hora para decidir eso en audiencia.
¿Por qué decidirlo en audiencia? Por dos razones. Uno, porque hay una orden imperativa en el artículo 4 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, ya reformada por la 1289, 1285, la que reformó la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Dice, todos los procedimientos tienen que tender a la oralidad, uno. Y dos, si hay una justicia que tiene que ser oral, en la Constitucional. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de la ley. Estamos hablando ni más ni menos que de la inaplicación de una norma legal. ¿Cómo se crea la ley? A través de deliberación. Pues si vamos a inaplicar la ley, por lo menos tenemos que dar un espacio de deliberación. Entonces el juez señala dentro de los 10 días fecha y hora para una audiencia. Se llega a la audiencia y el juez, ¿qué tiene que decir? A ver, ¿quién propuso el incidente de excepción de inconstitucionalidad? Yo, señor juez. A ver, explíqueme aquí de viva voz por qué esa norma es inconstitucional. Un poco así desformalizado, es como más bonito. Y él tendrá que dar alguna explicación, ¿cierto? Contraparte, ¿usted qué opina de lo que dice el doctor? Díganoslo, ¿sí? Metemos deliberación en un proceso civil porque estamos hablando de la ley. Entonces él tendrá que decir algo. Ahora, si no dice nada o no va, protegemos al juez, porque ese después no puede llegar a decir que el juez fue un arbitrario, que el juez estuvo sesgado, que al juez quién sabe cuánto le dieron. No, entonces si ven, protegemos al juez. Lo protegemos porque lo dejamos que piense, pero sin que el proceso, el incidente se detenga. Lo protegemos porque hacemos que las partes exterioricen su pensamiento. Y lo protegemos porque le damos tiempo para tomar una mejor decisión. Entonces, en esa audiencia, entonces ya, ahí cada uno plantea. Ahora, si hay pruebas que practicar, pues el juez parte e inicia diciendo, miren, esta fue la prueba que se practicó. Entonces, ¿qué hace? La está poniendo, le está dando publicidad a esa prueba. Contradicción. Entonces ellos ven, como hoy todo se filma, entonces miren, se filmó que allá efectivamente si hay una represa o hay un charquito. Entonces ya el juez tiene claro qué fue lo que pasó y va a ver si la norma legal se aplica o no se aplica. Y después vendrá la etapa, cuando hay esa prueba, de, ¿cómo le dicen normalmente? De alegato de conclusión, ¿cierto? Yo propongo que a eso no le deberíamos llamar alegato de conclusión, sino la etapa de argumentos de conclusión, porque los abogados no alegamos, y eso nos lo tenemos que sacar de la cabeza. Los abogados no alegamos, pero los abogados sí argumentamos. Entonces la etapa de argumentos de conclusión, miren cómo lo dibujamos. Alguien pide la excepción y alguien la contesta, eso es por escrito. Pero si les quedó corto el escrito, el momento de la audiencia van a decir lo mismo, o lo van a complementar, o lo van a ampliar, o lo van a modificar en una audiencia donde ellos van a presentar sus argumentos de conclusión. Yo no he visto que en derecho nos den una materia de alegación jurídica, pero sí hay de argumentación jurídica. Y qué curioso, en el proceso no tenemos etapa de argumentación, y esa sería una etapa de argumentación. Y yo creo que si al juez le dijeron por escrito el uno y el otro y después le argumentaron verbalmente, ¿será que el juez puede tomar una decisión? Y eso dentro del término de 10 días, yo la verdad creo que sí. Y eso haría que la excepción de inconstitucionalidad tuviese una forma, y miren que lo que agregamos es simplemente un procedimiento deliberativo, muy de la democracia, muy del constitucional, pero insertado dentro del proceso ordinario. Y el juez decide. Ahora, si las partes no están de acuerdo, como es en audiencia, ahí se notifica y que interpongan la impugnación, como en una tutela, impugnen. Ahora, si no están, lo que decimos, no pueden después denunciar al juez, porque ese juez no es prevaricador si las partes tuvieron la oportunidad de actuar y no actuaron. No sería prevaricador. Y si hay una segunda instancia, dijimos impugnación, ¿quién conocería la segunda instancia? Si la decisión la tomó un juez, tribunal. Creemos no. Ahí es donde modificamos, no en apelación, sino en impugnación horizontal. Si la tomó un juez de cualquier jurisdicción, la segunda instancia sería un juez constitucional. Entonces ahí lo que es dual nuestro, si ven que lo volvemos mixto, y ahí le dimos integralidad al modelo. Ya no es un modelo dual,
porque es un modelo que tiene de lo concentrado, que tiene de lo difuso, que tiene de lo dual, que tiene de lo mixto ahí con esa apelación, y eso convierte al modelo en algo integral, que si está regulado bien por un código, le damos una coherencia total a ese modelo y hacemos que la justicia constitucional sea mucho más clara, porque un código democratiza la justicia constitucional, la hace más cercana al ciudadano, la hace más entendible, la hace más real. Si la excepción la tomó fue un tribunal, cualquiera que sea, segunda instancia, si se impugna, Tribunal Constitucional. Y si eso pasó en una alta corte, pues segunda instancia, Corte Constitucional. Y con eso creemos que hemos dibujado no solamente este modelo integral de justicia constitucional, sino que creemos que hemos dejado, por lo menos de una manera más clara de la que ustedes ya tenían, lo que es el tema de sistemas y modelos de justicia constitucional. Muchas gracias.